Muy buenas tengan todos, querida familia de Dios, tengan todos la bienvenida a este nuevo tema de hoy, como es la fiesta de los panes sin levadura. Es la segunda fiesta del Eterno, la cual es celebrada el segundo día después de la Pascua. Y cada fiesta del Eterno, que son 7, yo voy a estar grabando una cada vez que vaya a ser el tiempo de la fiesta. Porque después de la Pascua, que ya prontamente se va a celebrar, ¿verdad? Yo ya puse el tema de la Pascua. Ahora pues ya hoy, ¿verdad? Vamos a leer un poco, ¿verdad? Lo que es los panes sin levadura, porque ya es la segunda fiesta que, como les digo, se celebra al siguiente día de la Pascua. Como les decía yo, es de gran importancia saber, ¿verdad?, las fiestas del Eterno. Si nosotros vemos en la palabra de Dios lo que significa salvación, salvación significa la obediencia, obedecer a la palabra de Dios, obedecer lo que Él nos ha dejado, sus mandamientos, sus instrucciones, ¿verdad? Entonces, debido a eso, hoy, pues también vamos a hablar de la segunda fiesta del Eterno, no la fiesta de los judíos, no la fiesta de los israelitas, no la fiesta de nadie, sino las fiestas del Eterno, las cuales tenían un significado que era la venida de nuestro Señor, cómo eso se estaba cumpliendo, cómo se cumplió con la Pascua. Ahora veremos cómo nuestro Señor era el pan sin levadura. Pero antes de empezar, querida familia de Dios, voy a orar para pedir de la dirección de nuestro Padre, ¿verdad? Como siempre, decimos, amado Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por darnos este momento. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, por tenernos con vida hoy, por darnos, Señor, la sabiduría para comprender tu palabra, que bendigas a las personas que van a escuchar, Señor. También, Padre mío, que sea tu Santo Espíritu Santo quien hable a través de mi boca, quien ponga sabiduría, Señor, en mi mente para poder decir la verdad, ya que nosotros, Señor, estamos viendo todas las mentiras, todas las falsedades de las cuales, ¿verdad?, el hombre se ha tomado para explotar a los hombres, como es la religión. Sabemos que tu palabra no es ninguna religión, que no seguimos a ningún hombre, sino a nuestro Señor Yahshua, nuestro Cordero Divino. Por eso, Padre mío amado, te agradezco este momento. Te suplico y te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te acuerdes de cada uno de tus siervos, Señor, aquí en la tierra, cuando hayan catástrofes, tragedias, Señor, que nos apartes, oh Padre mío amado, del peligro, también de todas las enfermedades virulentas que andan por la tierra y todas las cosas. Señor, que tú con tu Santo Espíritu Santo nos guardes, que envíes tus ángeles que formen un vallado a nuestro alrededor y alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos. Cuida de nuestros niños, oh Padre amado, de nuestros ancianitos y de todos los enfermos alrededor del mundo. Que los enfermos sean sanados en el precioso dulce nombre de nuestro Rey y Señor, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, querida familia de Dios, ¿verdad? Como nosotros podemos ver, ya como lo que fue la Pascua, que como nuestro Señor cumplió con todos los requisitos, ¿verdad?, para ser ese cordero que celebraba el pueblo de Israel, que fue un mandato de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que no fue algo que los hombres inventaron o que Moisés inventó, ¿verdad? Porque mucha gente tiene tendencia a decir que fueron hombres los que escribieron la palabra y que no, y que, ¿verdad? Por eso es que no tienen confianza. Pero sí vemos cómo el hombre tiene confianza en los libros de Freud, en los libros de X personas, psicólogos,
astrónomo y lo que sea, a eso sí le creen. Si dicen que la Tierra gira alrededor del Sol, no, 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 que el Sol está ahí. Pero si nosotros vamos a leer la palabra de Dios, el Eterno nos explica muy bien quién gira alrededor de quién, porque en la Biblia lo dice. No necesitamos los grandes astrónomos y esto y lo otro. Si queremos, saber, lo tenemos en la palabra de Dios. Y como yo siempre he dicho, la obediencia a Dios es lo más importante, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Porque ¿qué significa salvación? La salvación es la obediencia que nosotros tenemos a Dios. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, obedientemente Él cumplió con todos los criterios de ese Cordero, y de la misma manera Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Porque sabemos que la salvación de los justos proviene del Señor. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia y en todos los tiempos. Como esto es como un resumen. También sabiendo que ya nuestro Señor vino y que Él pagó, ¿verdad?, por nuestros pecados, y que ya los ritos que hacía el pueblo y todo eso ya fueron pagados con la sangre de nuestro Señor. Si usted me pregunta a mí, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a celebrar esa fiesta si no somos judíos, si no somos israelitas? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que circuncidarnos, porque también fue una ley que Dios le dio al pueblo de Israel. No, sabemos que estamos en el nuevo pacto, en el pacto de que antes, ¿verdad?, se hacían los ritos. Una cosa es la ley o las instrucciones de Dios que siguen vigentes, porque lo dijo el Señor: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a que se cumpla y que no pase ni una tilde de la ley de Dios, ¿verdad? Pero el Eterno declaró claramente que venía el Salvador para que esos ritos que Dios le había dado instrucciones a su pueblo ya no fueran más. Esto no quiere decir que lo que Dios dijo desde el principio, las comidas que podíamos comer, los animales que podíamos comer, era para nuestro propio bienestar. El Padre todo lo que dice y lo que el hombre piensa que es malo, que es un gran sacrificio y que eso es locura, ¿verdad? Y que eso es, como dicen ahora, ¿verdad? No, eso es viejo, eso es antiguo, esas eran creencias de antes. No, todo es por nuestro bien. Si el Eterno dice: de este animal no comerás porque es inmundo, como el cerdo, por ejemplo. ¿Por qué lo dijo? Porque el cerdo es un animal rastrero, es un animal que come de todo, y en sí él tiene todo una cantidad de microbios y de bacterias que a él le sirven como para reforzar también su sistema, ¿verdad? Como nosotros tenemos nuestras propias bacterias que no las tiene un animal. Entonces ellos tienen sus propios medios de defensa que Dios les dio para que ellos pudieran comer todo lo que encuentren. O sea, ellos son los que limpian la tierra. Y entonces al nosotros ingerirlo, pues evidentemente que nos podemos enfermar. Entonces el Eterno no quiere, ¿verdad?, el mal para nosotros. Es como cuando el Padre dice que el hombre no debe de emborracharse. No dice de que no se puede tomar una copa de vino. Si Él lo hizo, el vino, y Él le dio la sabiduría al hombre para que se hiciera, pero con medida. Vemos también en la Biblia cuando Noé se pasó de copa, se embriagó, lo que sucedió, ¿verdad? Entonces cuando las personas se embriagan y se embriagan y se embriagan y se embriagan,
y que se vuelve ya no un traguito, ¿verdad? Sino que ya una adicción, pues el Eterno lo condena porque está matándose a sí mismo, se está dando la muerte a sí mismo, está destruyendo su hígado, está destruyendo sus órganos internamente, su capacidad de pensar y de actuar. Y entonces puede hacer inclusive algo que después se va a arrepentir para toda su vida. Puede llegar a su hogar y llegar y maltratar hasta poder quitarle la vida a un hijo, a su esposa, etcétera, pegarle juego a su casa. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que pueden suceder. Esto solo es un ejemplo. Entonces ahí vemos la destrucción del hombre por el hombre. Entonces el Padre no quiere que el hombre sea destruido de esa manera, sino que quiere que vivamos una vida sana. Lo que hoy pues le llaman que es un Dios que es malo, un Dios que solo vive diciendo que comer y no comer, que hacer y que no ser bueno, y por nosotros vemos las consecuencias a cambio de nuestra desobediencia, pues tenemos, ¿verdad?, las consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Tenemos las enfermedades y muchas cosas. El hombre sabe de que toda la comida transformada es mala para nuestro organismo, pero lo hace porque le genera dinero. Y en la sociedad moderna que vivimos, pues a veces tenemos que consumirlo, lo que nos lleva a muchísimas enfermedades que no me voy a poner a nombrarlas, pero que todos ya lo sabemos. E inclusive si usted se come una papaya, por decir algo, ya esa papaya está súper contaminada porque ya es transgénica, ya le hicieron esto, ya le hicieron el otro, le pusieron un montón de pesticidas, herbicidas, yo no sé de cuántas cosas más, ¿verdad? Que entonces lo que ya ingerimos y comemos nos cae súper mal, nos hace daño. Pero no morimos porque el Eterno nos guarda todavía, pero sí nos enfermamos. Entonces, es algo, ¿verdad, querida familia de Dios, que nosotros tenemos que estar atentos a todo eso, a la palabra de Dios, a la obediencia. Usted puede, como yo decía, comerse, usted se le antoja lo que usted quiera. Pero el Padre ya lo dijo bien claro. ¿Usted cree que el Padre, todos esos, todas esas direcciones que Él dio cuando Él creó al hombre, de este animal debe de comer, de esto sí, de esto no? No dijo Él, no hibridicen los árboles, no hibridicen los animales, no hagan esto. No. ¿Por qué cree que lo hizo? Por nuestro propio bienestar, porque un árbol hibridizado y todo eso ya no es el mismo árbol, ya no es esa fruta que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir y para tener energía, para tener buena salud. Hoy, pues a las frutas las ponen como nuestro peor enemigo. Hoy no, la naranja no, la papaya no, esto no, es malo, es aquí, es allá, porque da diabetes, porque sube el azúcar. ¿Usted cree que el Padre cuando las hizo, las hizo para que nos enfermáramos? Al contrario. Si usted come una papaya, porque le va a hacer bien. Si se come un pedazo de sandía, es un gran diurético, súper bueno y todo. Hoy no. Si usted tiene tendencia a que la glucosa se sube y todo eso, es un veneno la sandía. No puede comer esto, no puede comer el otro. Pero es debido a todas las modificaciones que nuestros alimentos tienen hoy en día, debido a la necedad del hombre, al afán del dinero, como dijo nuestro Señor. La destrucción, ¿verdad?, de todo en la vida, y el mal de la humanidad es el dinero. Entonces, por eso es de que vemos todas estas cosas, y es a la obediencia. Y yo he dicho todo esto con respecto a que me puedan decir a mí que nos tenemos también que circuncidar o vivir como vivía el pueblo de Israel, pero como yo les aclaro, nosotros tenemos que obedecer a toda la palabra de Dios, y vamos a obedecer y vamos a hacer lo que vino a hacer nuestro Señor Yahshua, porque Él vino en el segundo pacto. Él vino a hacer un pacto con la tierra y dice, ya no más ritos, ya no más vaquita roja, ya no más corderito, ya no más
eh, todo lo que se hacía antes para el perdón de los pecados. Él vino por la salvación, por el perdón de los pecados. Y la salvación es la obediencia. Él viene para que nosotros obedezcamos. Él viene, obedece todo lo que Dios le dijo de hacer. Él lo obedece. Y ese es el ejemplo que Él nos deja. Él es el Cordero, ya no necesitamos porque Él ahora dice, este es el nuevo pacto cuando Él toma la copa de sangre, cuando Él come el pan, esta es mi carne, ¿verdad? Y todas esas cosas. Sabemos entonces que ya esos ritos como hoy lo siguen haciendo allá en Israel y que están por hacer un tercer templo y que no lo han hecho por la simple y sencilla razón que está esa mezquita de árabe, ese domo, pues que esta gente se les vendría encima si echan abajo eso, que está en territorio de Jerusalén. Entonces, por eso es que todavía no han hecho ese templo. ¿Para qué? Ya que ya tienen la vaca roja, que ya tienen esto, que ya tienen el otro, que ya tienen los trajes que se va a poner el sacerdote, que ya tienen el aceite, que ya tienen esto y el otro. Sabiendo que ya el Padre no está en ningún templo. Bien claro lo dijo nuestro Señor, que nosotros, y yo ya lo dije en ciertos versículos bíblicos de la Pascua, que ya nosotros somos el templo donde habita nuestro Señor, que ya no hay templo físico, sino el templo de Dios. Entonces, o sea, el pueblo de esta nación de Israel siguen con ese mismo afán, ¿verdad? De que hay que la vaca roja, que hay que poner esto, que tienen que hacer todas esas cosas, que tirar sangre ahí encima de no sé qué, y todos esos ritos que están en Éxodo y para atrás, ¿verdad? Entonces por eso es de que nuestro Señor vino para que eso ya no sea, porque Él es hoy nuestro templo, Él es nuestro Cordero Divino, Él es el que hoy nos ha salvado y nos ha redimido de los pecados, porque todo esto era para redimir los pecados del pueblo una vez al año, y es por eso que también el pueblo bajaba una vez al año, para redención de los pecados. Venían, alababan al Altísimo y todo, y era para redención de los pecados. Hoy nosotros tenemos a nuestro Señor, por medio de Él podemos nosotros redimirnos, ¿verdad? Ser salvos por la sangre derramada de nuestro Señor. No solamente ser así completamente así, que somos salvos y que ya somos salvos. Tenemos que seguir obedeciendo, que a través de la obediencia es que ganamos el reino de Dios. Entonces, vamos a ver que hoy ya no necesitamos circuncidarnos. Pues como les decía, hoy ya no necesitamos circuncidarnos porque ya nuestro Señor vino a la tierra y hay un nuevo pacto. Hoy la circuncisión es en el corazón. Vamos a verlo con la palabra porque yo no voy a decirles algo que no esté escrito aquí. Lo vamos a ver. O sea, la circuncisión que se practicaba en aquel tiempo, ¿verdad? Que se practicaban los israelitas, fue algo exterior, fue algo físico. Pero la verdadera circuncisión es esa la cual el Señor se agrada, ¿verdad? Y que es en nuestro interior, es la circuncisión del corazón. Entonces veamos la diferencia de antes que viniera nuestro Señor y ahora que Él ya vino. Y esto es lo que desgraciadamente el pueblo judío no ha comprendido. Porque hoy están, como yo les dije, pues con el asunto del templo, que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro, y que pues la circuncisión, y hoy se mira mucha gente
que se llaman roe y eso, pues circuncidando a las personas que entran a sus congregaciones y todo eso, haciéndose colochos, vistiéndose como se visten, no los judíos, sino los que son religiosos, que las mujeres andan con pelucas o con pañuelos en la cabeza, que con unas grandes faldas como uniforme, y así va a haber muchas congregaciones de personas que supuestamente, ¿verdad?, siguen al Mesías. Entonces aquí vemos la diferencia. También vamos a ver muchos y muchos y muchos evangélicos que viajan a Israel todos los años, en cualquier época que viajan, y van al Muro de los Lamentos, meten papelitos ahí, van y tocan al muro. Discúlpenme, querida familia de Dios, me sonó el teléfono. Espérenme un momentito. Bueno, querida familia de Dios, les pido mil disculpas porque sonó el teléfono. Ahí va a sonar, ahí me disculpan. Me entró una llamada que era importante y necesitaba contestarla. Pero ya ahorita, pues, yo creo que ya no me van a molestar más. Pues yo les hablaba de lo que el Señor hoy nos pide, ¿verdad? Y cómo Él se agrada, ¿verdad? En lo que es el corazón, en la integridad de nuestro corazón, en nuestro interior. También yo creo que les estaba hablando un poco de allá en Israel, del Muro de los Lamentos y eso, que la gente va y pone un papelito, mucha gente llega, pone las manos y llegan a besar ese muro. Pues para mí eso es reverencia a un muro que llegan a besar y dicen que allí está Dios. Dios está en todos lados y Dios está con el que con Él está, con el que hace su voluntad. No es porque esté ese muro y porque es ahí Israel que Dios necesariamente esté en ese muro. Me podrán decir cualquier cosa a la gente, a mí, lo que me quieran decir, pero verdaderamente la palabra de Dios dice de que Dios mora en cada uno de nosotros, que Dios está con quien está con Él. Dice, yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan. Entonces, ellos adoran a ese muro y llegan a adorar ahí en ese muro. Y llegan a poner esos papelitos y cantidades de personas de otros países, ¿verdad? Evangélicos y todo, que llegan a meter ahí sus papelitos. Digo yo, bueno, no han comprendido la palabra de Dios. Yo no necesito ir hasta Jerusalén para que Dios me escuche, ni tampoco necesito meterle un papelito en esas endijas para que Dios me dé una respuesta. Porque Dios es omnipresente y omnisciente. Esas son creencias. Y ellos tienen un lugar donde ellos se reúnen y van a orar, pues que ni siquiera eso es parte del templo, sino es parte, dicen, de la muralla que existió en esos tiempos. Entonces siempre están buscando un templo, un lugar físico, sabiendo que hoy el lugar que tenemos todos en la tierra, y mismo ellos como pueblo de Israel, es un lugar espiritual, pero como no han comprendido, y eso es lo que a veces veo yo de también los evangélicos que van hasta allá, pues si yo un día tuviera la oportunidad, ¿verdad?, que Dios me permitiera ir a caminar por esas calles que caminó nuestro Señor o algo, es como un recordatorio, ¿verdad? No voy a ir yo como idolatría, pues si voy a asomarme a ese muro, pues como dicen, por curiosidad ir a ver, pero no porque yo voy a ir a besar el muro, a tocar el muro, a pedir ahí en ese muro. Para orar yo puedo orar en todos lados. Y si voy, pues es normal que voy a orar en cualquier lado, en un banco donde me siente, en cualquier lugar. No necesariamente, ¿verdad? Y era meter papelitos y todo, porque había un pastor que iba para allá, que llevaba grupos de gente y llenaba una bolsa grande, sí, una bolsita llena de peticiones. Y él decía, manden sus peticiones, que yo aquí voy a llevar este papelito.
O sea, es que no, ¿acaso no? Ese es el problema, que no sabemos leer la palabra, que no pedimos sabiduría, porque yo no necesito verdaderamente enviar un papel con alguien para que el Eterno me escuche o que mi Señor me escuche. El Padre, nuestro Señor dijo, todo lo que quieran pueden pedirlo, pídanselo a mi Padre en mi nombre y se les dará. Simple y sencillo, ¿verdad? Pero siempre el hombre se quiere andar complicando la vida, ¿verdad? Y todas esas cosas, no porque ellos estén allá en Israel, que porque son el pueblo de Israel, que porque son los judíos, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos, sabiendo que ellos hasta hoy siguen equivocados. ¿Ve? Entonces, yo lo que les decía de la circuncisión es que hoy lo que nuestro Señor nos ha pedido es circuncidarnos el corazón, el interior. La circuncisión era exterior, era algo físico, pero hoy nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Todo espiritual con nuestro Señor. Y para que lo comprobemos, vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 16. Dice de la siguiente manera, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no dice el prepucio de, usted ya sabe, ¿verdad? Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y eso es lo que vemos con las personas que están haciendo estas cosas, los que hoy se están judaizando, lo que se llame y lo que sea, pues que están cortándose, si se quieren entrar a esa congregación, tienen que circuncidarse, que ponerse el kipá, que no sé qué, sabiendo de que nuestro Señor, ¿verdad? Si somos seguidores de Cristo, pues sabemos de que lo que tenemos que circuncidar es nuestro corazón, la obediencia a nuestro Padre Celestial. No tenemos que endurecer más la cerviz, porque por cerviz endurecida fue que Dios esparció dentro de todas las naciones a su pueblo, porque Dios lo dice, son duros de cerviz, son duros de corazón. Vamos a ver aquí otro capítulo en Romanos, el capítulo 2 y el versículo 28 al 29, lo que nos dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ya escuchó, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿verdad? Que es judío el que lo es en lo interior. El judío, dijo el Señor, que en ese tiempo ya no estaban los israelitas, está hablando de los judíos, porque cuando él estaba, ¿verdad? Quienes a ellos lo crucificaron fueron los fariseos, o sea, fariseos judíos y todo el pueblo pues era judío, ¿verdad? Que gritaba que a él lo condenaran a muerte, ¿verdad? Entonces dice, lo que es en lo interior, dice ser judío, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto está escrito en Romanos, el capítulo 2, el versículo 28 y el 29, para que usted vea que esto de la circuncisión ya no es. Con el nuevo pacto de nuestro Señor, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es circuncidar pero nuestro corazón. Dejar, dice, de que tengamos ya ese corazón duro, esa necedad de la cerviz, ya no más. Entonces, lo que significa, ¿verdad? Que la parte culminante del ritual consistía en explicar el significado de todo lo ceremonial. Esto se extiende en toda su totalidad de la liturgia que en forma posterior comentó la ley de Moisés. O sea que todas estas fueron leyes de Moisés, ¿verdad? Todas estas leyes de Moisés, pero que no son leyes de Moisés, sino leyes que Dios le dio a Moisés para que Moisés se las diera a su pueblo. Pero que con nuestro Señor todas estas liturgias, ¿verdad? Ya no son más. Y eso es lo que habla la nueva ley.
de nuestro Señor, el nuevo pacto, no de que nosotros dejemos de un lado ya el Viejo Testamento, eso ya no sirve, eso está abolido, que no sé qué, que no sé cuánto, que es lo que hoy andan diciendo, sino todos los sacrificios, las liturgias que hacía el pueblo para poder tener salvación de sus pecados una vez al año. Nosotros vamos a leer Éxodo, el capítulo 12, el versículo 24 al 27, lo que nos dice. Guardaré esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entres en la tierra en que el Señor os la dará, como prometió, guardarán este rito. Cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, esa es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Por qué Dios les dio de que se circuncidaran y todo esto? Y que por qué se hacía este rito, y entonces dice de que era, que tenía que responderle que es la víctima de la Pascua del Señor. O sea, aquí nos está diciendo que porque el Señor, ¿verdad? Iba a ser Él ese cordero y todo, ¿verdad? Y que casi como liberó a Egipto, pues hoy nuestro Señor no solo los libera de Egipto, sino a toda la tierra habitada, ¿verdad? Eh, Vamos a entrar un poquito más en lo que es, ¿verdad? Los panes sin levadura. Un poquito, yo les estoy leyendo todo esto para que comprendamos, ¿verdad? Que sí nosotros podemos celebrar todas las fiestas del Eterno. Porque nuestro Señor ya lo dijo, ¿verdad? Cuando este el Señor dijo a los escribas, ustedes son hipócritas, ¿verdad? Y todo eso. Esto lo vemos en Mateo, el capítulo 23 y el versículo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, ¿ve? Lo más importante de la ley. Andaban por otras cosas, ¿verdad? Ay, que tenemos que dar, que el diezmo igual que hoy. Pero lo más importante, dice, es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, si ellos, o si alguien diezma o da o lo que sea, ¿verdad? Pero también tiene que ser justo, tiene que ser misericordioso y tener fe, que no es lo que nosotros vemos hoy, pero para que veamos como el Señor, ¿verdad? Ahora que también hay otro versículo bíblico que está en Gálatas 2 y el versículo 16 que dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yahshua. Entonces vemos de que hoy no es por esa ley que Dios dio a su pueblo de circuncidarse, de matar el cordero, de comer esto, sino por la fe de Jesucristo. Entonces sigue diciendo aquí en Gálatas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces esto es lo que dice la gente, que por eso es que todo lo que nuestro Padre Celestial dejó dicho ya no se vale. Y no es así, ¿verdad? Entonces vemos de que nuestro Señor, ¿verdad? Ya para entrar pues en materia de lo que es la celebración de los panes sin levadura, dice nuestro Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído, ¿verdad? Eso ya se los dije. Entonces por eso es que vemos que en la cena, cuando la última cena que él hace con su apóstol, porque sabía que ya se tenía que ir,
Dice, y él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto está en Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Vemos pues como el Señor nos dice que esto es lo que tenemos que hacer en memoria de Él. Si somos seguidoras de Cristo, si somos seguidores de Cristo, pues vamos a hacer lo que Él hizo. Él respetó toditas las leyes del Señor y cumplió eh, con los ritos que el pueblo hacía para perdón de los pecados. Ahora, para terminar, dice nuestro Señor, ya Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Juan, el capítulo 6, los versículos 53 al 57. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nos íbamos a cortar pedacitos de Jesús, que lo íbamos a asar, lo íbamos a comer, le íbamos a sacar la sangre, no lo íbamos a beber. No está hablando de eso. Está hablando de la palabra. Está hablando de cómo Él derramó su sangre por nosotros. El que come su carne, o sea, la palabra, el que obedece, el que hace la voluntad del Padre, dice que tendrá vida con Él. ¿Por qué? Porque Él hizo la voluntad del Padre. Él obedeció, dice, como hombre aquí en la tierra. Y si nosotros hacemos lo mismo, también tendremos, dice, vida con Él. Porque Él dice que nosotros tendremos vida con Él. Entonces, ya hemos visto pues que nuestro Señor era la Pascua, ¿verdad? O lo que en hebreo se llama Pesaj. Y pues el calendario es del 14 del primer mes, que en el calendario que nosotros tenemos, gregoriano, perdón, cae en el 14 del mes de marzo. Entonces, lo que se conmemora la sangre del cordero que protegió a los hebreos la víspera de su salida de Egipto. Ahora, si nosotros vemos ese cumplimiento, ¿verdad? El sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Lo que ya es después de todo eso, ya la preparación de la Pascua, cuando a él ya lo crucifican, cuando lo bajan del madero, quien lo bajó y lo que sucedió, que se rompió, dice, las cortinas del templo y todo eso, ¿verdad? Ya pues, es como para culminar con lo que le sucedió a nuestro Señor, que le dieron vinagre y todo eso, ¿verdad? Inclinó su cabeza y entregó su espíritu y todo, ¿verdad? Yo creo que ya más o menos eso todos lo sabemos, cómo fue ya el final y todo, ¿verdad? Pero sí, lo importante de todo este resumen es que Él vino, ¿verdad?, a redimir nuestros pecados. Él vino a darnos la vida. Entonces toda aquella persona que no viene a nuestro Señor está muerto. Está muerto. Porque solamente a través de Él tenemos esa salvación. Entonces entramos ya de lleno a lo que son los panes sin levadura, que es la segunda fiesta, no de los judíos, no de los israelitas, no de aquí, no de allá. Y quizás los tengo cansados con decirles lo mismo, sino que dice la fiesta del Eterno. Es la segunda fiesta que también tiene una gran connotación con nuestro Señor, que nuestro Señor la cumple también. Vamos a ver.
Entonces vemos que la fiesta de los panes sin levadura era la segunda fiesta, ¿verdad? Dentro del ciclo agrícola, agrícola del antiguo Israel. Veamos lo que nos dice eh, Éxodo 34, el versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. El mes de Abib es el primer mes del año. En este momento estamos en el año del Señor y estamos en el primer mes porque todavía no se ha terminado este mes de marzo. Estamos empezando el año de Dios, pero como siempre nos han querido, ¿verdad?, confundir, evitar que conozcamos verdaderamente la palabra de Dios, y nos han mentido, y recuerden que quien miente, ¿verdad?, que es el padre de la mentira, es Satanás, que el Señor le reprenda, y como él tiene potestad sobre la tierra, pues ha hecho todo esto por medio de los que lo siguen. Pero a todo el mundo va a celebrar el 31 de diciembre. Acá, luces, popas, triquitraca, bomba y yo que sé cuántas cosas más. Bebedera y comedera. ¿Verdad? De un año que no es. Porque el año verdadero de Dios es este. Entonces, el mes de Abib, con el mes de Abib empezaba, que era el primer mes. Entonces, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Esto está en Éxodo 34, el versículo 18. Él les da, ¿verdad?, la dirección, o sea, de que celebraran la fiesta de los panes sin levadura por 7 días y todo esto. Entonces esto ocurría el día 15 del mes, inmediatamente después de la Pascua, antes de las primicias. Entonces vemos de que inmediatamente hoy celebraron la Pascua, al día siguiente los panes sin levadura. Entonces veamos lo que nos dice Levítico 23, versículo 6. El día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor del Señor. Ya escuchó, en honor del Señor. No dice en honor a los judíos, como todo el mundo dice, esas son las fiestas de los judíos. Esas son las fiestas de los fulanos. No, las fiestas en honor del Señor. Entonces, en hebreo, ¿verdad?, se dice matzah a ese pancito, ¿verdad? Matzah. Pero nosotros, pues, decimos pan sin levadura o pan ácimo, porque no lleva absolutamente nada más que agüita y un puntito de sal y eso es todo. Y la harina, ¿no? Esto es lo que es el pan sin levadura. Ahora, esta fiesta se terminaba, ¿verdad?, por la tarde con el sacrificio del cordero, pero proseguía después al caer la noche, cuando una vez iniciado el día 15 ocurría la de los panes sin levadura, en la que se comían tanto los panes como el cordero sacrificado y asado al atardecer, es decir, las dos fiestas se traslapaban, o sea, que las dos fiestas se hacían como una sola, ¿verdad? Pero son dos fiestas. Al final de una y el principio de la otra. En el mismo tiempo que estaba por terminar la Pascua, empezaban los panes sin levadura, y entonces en el momento se comía el cordero con panes sin levadura. Porque esto yo ya se lo leí, Éxodo 12, versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto yo ya se los había leído para que vea, pues, que en el mismo momento, o sea, como que caía una encima de la otra de la fiesta. Veamos lo que nos dice Mateo ya en el Nuevo Testamento 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura
vinieron los discípulos a Yahshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? ¿Ves? El primer día de la fiesta del pan sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? O sea, ¿ya? Esto es lo que tenemos nosotros que celebrar. Esto está en Mateo 26, el versículo 17. Esta es la verdadera Pascua. La Pascua del Señor. Entonces, al mismo tiempo, ¿verdad? Se celebraban estas dos fiestas. Vemos lo que nos dice el número, el capítulo 33, el versículo 3. Nos dice de la siguiente manera. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, ¿ya? Porque salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Como la fiesta, ¿verdad? Era como una al mismo tiempo que la otra. Entonces, vemos que también desde los tiempos de Adán, ¿verdad? Y Eva, Adán no pudo, ¿verdad? Sostenerse delante del Eterno y obedecer. Y con esto, pues, sabemos que lo que también es como una reconciliación, ¿verdad? Entre el pecado de Adán y Eva hasta que nuestro Señor también vino para el perdón de los pecados. Porque vemos que desde que se inicia la humanidad, ¿verdad? Desde el primer hombre en la tierra empiezan, ¿verdad? La maldad en la tierra. El primer humano, ¿verdad? Que falleció en manos de su hermano, que se llamaba Caín. Y vemos pues que ya desde el inicio empezaron los problemas, los conflictos, ¿no? Porque vemos aquí en Génesis 4, el versículo 2, lo que nos dice, después dice, dio a luz a su hermano Abel, o sea, primero a Caín, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos estos dos personajes, ¿verdad? Que empezaron, uno a crear animalitos y otro la tierra, y qué es lo que pues el Señor les mostró que tenían que hacer, labrar la tierra, trabajar, cuidarla y todo eso. Entonces vemos que tanto Caín como Abel, ¿verdad? Que fueron los primeros que estuvieron en esta tierra. Uno fue martirizador y el otro fue mártir, ¿verdad? Y desde ahí vemos la injusticia y la maldad del hombre, lo cual vino nuestro Señor, ¿verdad? Sin pecado, porque estos señores, ¿verdad? O el que mató y todo esto tenía gran pecado. Y desde aquí ya vemos el derramamiento de sangre en la tierra. Pero ahora viene uno a redimirnos con su sangre, uno que no trae manchas, uno que no tiene pecado, uno que no pasa la maldad a otros, porque no tiene la maldad, o sea, la levadura. Entonces, veamos de que así como se conmemoraba la Pascua, que representaba, ¿verdad? Representaba la protección de Israel por la sangre del cordero, panes sin levadura, también se conmemora la salida nocturna e intempestiva de Egipto, el pan. Porque nos dice aquí Éxodo 2 y el versículo 17, y guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Escuche bien, y guardarás la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guarden este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Ves? Por costumbre perpetua. El Padre nunca se retracta de lo dicho. Eso está dicho y esta costumbre
Ahora ya no es como, ahora ya sabemos el significado, como yo pues ya se lo dije. Ahora veamos número 33 y el versículo 3, lo que nos dice. A los 15 días del mes primero, los hijos de Israel partieron de Ramsés, se pusieron en marcha un día después de la Pascua y lo hicieron con gran poder a la vista de todos los egipcios. Lo que nos sigue diciendo Éxodo 12 y el versículo 39. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron panes sin leudar. Sacaron esa masa porque no le habían puesto levadura, ya que cuando fueron echados de Egipto no pudieron detenerse ni para preparar comida. Por eso es que el Señor les dijo, estén ya preparados porque en cualquier momento hay que salir. ¿Ya? Entonces, en Deuteronomio 16, el versículo 3 nos dice, no comerás la Pascua con pan leudado. ¿Ya? Por eso es que si celebramos nosotros la Pascua, tenemos que hacerlo como hizo el Señor. Él lo hizo sin panes no leudados, o sea, sin levadura. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción. Durante 7 días, recordemos que 7 es el número de Dios. Pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Entonces vemos que Israel salió de Egipto al inicio del día 15 del mes, es decir, al anochecer. Porque también vemos que aquí en Éxodo 12, el versículo 30 y 31 nos dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos sus egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel. Váyanse, sirvan al Señor como han dicho. Entonces ellos salen de prisa y de noche. Esa noche el Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel. Por lo tanto, todos ellos y sus generaciones futuras deben de recordarla. Esto está escrito en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 42. Entonces vemos de que todos son mandatos del Padre, no es algo que yo me esté inventando y que, como le vuelvo a repetir, nosotros, como lo hizo nuestro Señor también, que comió los panes sin levaduras, la Pascua y que celebró las 4 fiestas, como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que hacerlo como nuestro Señor lo hizo. Entonces vemos que, o sea, los panes sin levadura también acompañaban al cordero asado. Durante los 7 días siguientes, cada familia comía panes sin levadura en sus respectivas casas. El día de hoy, los judíos, ahorita sí vamos a hablar de los judíos porque los israelitas, la casa de Israel ya no está presente y la casa de Israel perdió completamente su identidad y memoria como lo que son, y podemos estar en cualquier lado de la tierra y no sabemos ni quiénes somos, si soy yo, si es usted que me está escuchando, quien sea, ¿verdad? Yo esto ya lo expliqué, pero ellos que tienen identidad, ¿verdad? Que saben de dónde vienen y quiénes son. Ellos hasta hoy siguen celebrando. Y ellos celebran, ¿verdad? Los panes sin levadura. Y antes de eso, pero pues ya todo esto son ritos, pero terriblemente religiosos. Y aparte de eso, de que ya ellos lo hacen como una tradición. Porque como les he dicho muchas veces, yo he visto documental y mucha gente celebra todo esto, pero no necesariamente son creyentes, ni siquiera creen en el Eterno, ¿verdad? Sacan todo de la casa, toda la levadura, la ponen afuera, esto y lo otro. Pero verdaderamente hoy con nuestro Señor lo que nosotros tenemos que sacar afuera es la levadura de nuestro interior, de nuestro corazón. Porque si yo sé, querida familia de Dios, que yo en este tiempo no debo de comer levadura, como dice nuestro Señor, ni pan con levadura, simplemente no la como y ya. Si está ahí el vasito de levadura y yo voy y agarro, yo sé perfectamente que no tengo que comer la levadura.
En ese tiempo era así porque el hombre tenía esa tendencia pecaminosa a hacer las cosas y por eso el Señor les dijo, saquen toda la levadura. Verdaderamente lo que quiere decir es saquen todo lo que tienen dentro de su corazón, todo el pecado, todo lo que tenemos malo en nuestro interior, esa es la levadura, porque nuestro Señor no tenía pecado, Él no, y por eso Él era el pan de vida, el pan sin levadura. Ahora que nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura. Escucha bien, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura. Si nuestro Señor Yahshua lo hizo y nosotros somos seguidores de Él, pues vamos a hacer lo mismo que Él hizo. Él también lo hizo. Él no comió los panes con levadura, panes leudados, porque dice porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guárdense de este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Todo era perpetuo. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Ya vio? Porque esto era un mandato, o sea, que se iba a cumplir con la venida de nuestro Señor. Esto no era un rito. Ahora nosotros, ¿verdad? Ya tenemos ese pan sin levadura por la eternidad. Tenemos ese pan que Él dijo, cómanlo, porque el que lo come, dicen, no morirá. El que lo come vivirá por siempre. Y el que lo come, dice, participará conmigo en la presencia de mi Padre. ¿Por qué? Entonces son sus estatutos del Padre y el Hijo que vino, ¿verdad? Y cumplió con todo lo que el Padre le dijo de cumplir. Y todas estas fiestas, ¿verdad? En Apocalipsis dice de que va a haber la fiesta de los tabernáculos, que hay que ir a celebrar. Ya el Señor nos dirá si todas estas fiestas quedan o no, que si vamos a seguir celebrando y qué, ¿verdad? Pero hasta el momento tenemos nosotros como seguidores de Cristo de celebrar la Pascua, los panes sin levadura y todas las fiestas del Eterno, no de los judíos. Entonces la fiesta de los panes sin levadura también tuvo su cumplimiento profético en nuestro Señor, ¿verdad? Cuando el cuerpo de nuestro Señor Yahshua fue colocado en el sepulcro, ¿verdad? Porque sabemos que Él era, ¿verdad? Ese pan. Y ya se lo dije, que Él dijo, este pan, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Porque lo podemos ver en Jonás, a ver. Espérame, déjame un segundo. No, vamos a ver. Entonces, si nuestro Señor, veamos número, el capítulo 16 y el versículo 30, que nos dice de la siguiente manera: mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y lo tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Esto está en número, el capítulo 16, el versículo 30. O sea, si el Señor hiciera algo nuevo, lo que Él está haciendo es la voluntad del Padre, simplemente. Entonces, veamos lo que dice. Vemos pues como al mismo tiempo, ¿verdad? Que se sacrificaba el cordero, que era pues nuestro Señor muriendo crucificado. De la misma forma, el tiempo que iniciaba la ceremonia de los panes sin levadura en las casas, esa misma noche, pues el Señor ya había sido sepultado, es decir, ya la tierra, pues, ¿verdad?
lo había ingerido a la tierra, o sea, ya lo habían a él sepultado. Veamos cómo él fue sepultado. Dice, cuando llegó la noche, o sea, el inicio del 15 que a él lo crucifican, porque era la preparación, o sea, era el fin del día, porque se recuerdan que a él lo agarraron, era de noche cuando él lo agarraron. Es decir, la víspera del día del reposo. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Ahí es cuando a él ya lo bajan e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y esto está en Marcos, en el capítulo 15, el versículo 42 y 46. Porque a la gente que sentenciaban a muerte de cruz, tardaban hasta días en morir, pero nuestro Señor falleció esa misma tarde. Había muchos que los ponían allí y dice que pasaban varios días. Pero él, el mismo día que lo crucificaron, ese mismo día, pues él falleció. Esto lo podemos ver en Marcos 15, el versículo 37 y 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo ya se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Eh? Esto está en Marcos 15, 37 y 39. Ahora Pilato dice, se sorprendió de que ella hubiese muerto, porque es algo que no sucedía. O sea, como les dije anteriormente, las personas que los crucificaban tardaban a veces hasta varios días. Entonces por aquí Pilato se sorprende. Dice, Pilato se sorprendió de que ella hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Este está en Marcos 15 y el versículo 44. Entonces vemos que también nuestro Señor, ¿verdad?, se compara a sí mismo con un grano que para dar abundante fruto primero debe morir y caer en tierra, porque para dar fruto, o sea, entonces Él tuvo que dar su vida, ¿verdad? Y ahora el fruto somos cada uno de los que hemos venido a Cristo, que somos muchísimos a través de los años, porque ya son más de 2000 años. Veamos lo que nos dice Juan, el capítulo 2 y el versículo 23-24. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Nosotros somos comparados con el trigo. Entonces el Señor mismo está diciendo, ¿verdad?, que Él se compara con eso, con un grano que para que Él pueda dar abundante fruto, pues tenía que ser enterrado, ¿verdad?, caer a la tierra, o sea, morir y después dar fruto. Esto también estaba profetizado con su sacrificio. ¿Mm? Daría nacimiento a su iglesia, a su congregación, que somos, ¿verdad?, los que le seguimos, los llamados cristianos. Ahora Él era el pan sin levadura que descendía del cielo. Entonces el grano surge de la tierra en forma de espiga, ¿verdad?, como nosotros sabemos. Después que ya se recoge, este grano primero es plantado, ¿verdad? Así como hay que abrir un hoyito en la tierra, depositarlo, empieza a salir, da sus espigas cargaditas de trigo, ¿verdad? Y después pues viene la siega, que es lo que todo eso nuestro Señor ya está haciendo. Hoy está la cosecha y entonces dice que el Señor vendrá, dice, y meterá su hoz
y va a cosechar, y recuerdan que va a cosechar el trigo, y dice que la cizaña quedará por último, la cual será quemada. ¿Ve? Entonces, para que veamos que nada, no hay ninguna contradicción, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces estas espigas, luego de ser recogidas, ¿verdad?, son transformadas, molidas y hechas pan. Entonces vemos que nuestro Señor es diferente que el trigo, o sea que nosotros también, porque nosotros somos comparados con el trigo. Él no proviene de este mundo. Por eso es que Él viene a la tierra sin levadura completamente, o sea, sin pecado. Él viene del eterno, de allá de los cielos. Entonces, por ello, Él es el pan sin levadura que vino del cielo. ¿Ah? Vamos a verlo en Juan, el capítulo 6, el versículo 31 y 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua le dijo: de cierto, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ya? O sea, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, estuvo después del cautiverio caminando por el desierto y buscando, ¿verdad?, hasta llegar a la tierra prometida y todo eso, Dios les dio hasta llegar a la tierra prometida de comer lo que se le llamaba el maná del cielo, pan físico. Pero el pan sin levadura que vino del cielo es nuestro Señor. Ahora, con este pan que comía el pueblo de Israel, siempre tenían hambre. Entonces Dios les tenía que dar el pan todos los días. Todos los días recogían pan. Solamente había un día que no recogían pan y era el séptimo día. Ese día no recogían porque el que recogía se le podría. Entonces el viernes que empezaba el Shabbat, o sea, el día de descanso, el Eterno dio la instrucción de que ese día recogieran para 2 días. O sea, que recogieran para que comieran el viernes y para que comieran al segundo día. Y ese pan no se podría, no se hedía. Dice que como la gente siempre, ¿verdad?, no obedecemos. Cuando él dio la primera vez ese mandamiento, ¿verdad?, a Moisés, hubo gente que desobedeció y se fue a recoger maná en día de reposo. Y el maná dice que se pudrió y cuando lo quisieron comer estaba lleno de gusanos. Pero cuando era que iba a ser día de Shabbat, día de reposo, la gente recogía para 2 días y no había ningún problema. Miren la voluntad de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos ese pan que vino del cielo, que no se pudre. Y lo dijo nuestro Señor: nunca más tendrán hambre. Pero el Señor está hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, ¿verdad?, nos alimentamos de ella. Es el buen alimento, ¿ya? Entonces, ya les leí, ¿verdad?, Juan, cómo habla, que dice que nuestros antepasados comieron ese pan del desierto, ¿verdad?, cuando ellos estuvieron perdidos 40 años y todo eso. Pero hoy nosotros tenemos el pan que cayó del cielo, que es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, a diferencia de lo que los israelitas comieron en el desierto, este pan nos da vida eterna, que es la palabra de nuestro Señor. Veamos lo que nos dice Juan, el capítulo 6, el versículo 35. Yahshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Entonces, es todo lo que yo ya les expliqué. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, el versículo 26. Lo bendijo, dice el pan, lo partió y se lo dio a los demás discípulos y dijo, comed, que este es mi cuerpo. De igual manera hoy nosotros comemos de este pan y no tenemos que ser egoístas a guardar ese pan que se nos mojosee. Es la palabra de Dios y es por eso que yo les digo, ¿verdad, querida familia de Dios? Amigos, amigas, ¿verdad? Que yo hablo la palabra. Quizás no la desarrolle súper bien, porque como yo les digo, humildemente yo estoy aprendiendo también. Pero sí, el poco pan que tengo, también lo comparto. No voy a estar almacenando todo ese pan con lo poco, digamos, o mucho que tenga yo de sabiduría o de inteligencia para hablar la palabra de Dios. Quizás no es el pan que el mejor, ¿verdad? Pero sí, aún estoy empezando a hacer ese pan. Ya después me va a salir mejor. Yo les aseguro que de aquí un tiempo más y yo escuche esto que hoy estoy hablando y vuelva a hablar esto mismo, lo voy a decir de una manera mejor. Porque es así como aprendemos. Yo ahorita estoy empezando a hacer el pan. A veces se me quema, otras veces el pan entra al horno y no me monta, ¿verdad? Otras veces el pan me queda sin sal, o etcétera, ¿verdad? Hablando en sentido espiritual, ¿verdad? No estoy hablando del pan que yo hago en mi casa, pero estamos hablando de lo que significa que el Señor partió el pan y lo bendijo y lo compartió. La palabra estaba compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? La cual nos lleva a la vida eterna a través de la obediencia. Eso es lo que compartía el Señor y ahí Él nos está mostrando lo que nosotros también tenemos que hacer. Y es por eso que celebramos esta fiesta también de los panes sin levadura, que es una fiesta del Eterno que representaba a nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que nuestro Señor, todo se cumplió, todo. El pan y todo. Vamos a ver por qué. El Señor, ¿verdad? Nuestro Yahshua nació en Belén. Esto está en Juan, el capítulo 7, el versículo 42. Lo que significa, bueno, Belén significa que proviene del término hebreo Bet Lahem, casa del pan, lugar donde nace el pan, ahí en Belén, lugar donde nace el pan. Así le decían a esa ciudad. De seguro ahí se sembraba bastante y daba bastante trigo por ahí, ¿no? Entonces a esa ciudad, o sea, lo que nosotros llamamos Belén, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Es donde nace el pan o casa del pan. ¿Y dónde nació nuestro Señor? En Belén. Él es la casa del pan. Él, Él es el pan, ¿ya? Entonces, también vemos que la cebada en esos tiempos tenía un bajo precio. Y el pan que se hacía, como era el principio, era el pan de cebada, ¿verdad? Era conocida en el antiguo Israel como el pan de la aflicción, este pan, imagínense. Esto está en Deuteronomio, el capítulo 16, el versículo 3. O le llamaban pan de pobres, imagínense. Al pan de cebada, así le llamaban. Entonces vemos cómo se cumple, porque este era el propósito también de nuestro Señor. Nuestro Señor Yahshua, Él vino a cumplir entre nosotros, ser el pan al alcance de los menos privilegiados. ¿Ah?
Él vino y él se confundía entre las multitudes. Inclusive él dijo, denle pan a estos que tienen hambre. ¿Cuántos panes tienen allá? Porque todos tenemos 5 y 2 pescaditos. Él los multiplicó. Dice que se apiadió de la gente, les dio de comer. Él sanaba a los enfermos y todo. Entonces vemos la humildad y el amor de nuestro Señor, ¿verdad? Como pan de pobres que Él era. Se apiadó, dice, de las ovejas, lastimadas, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿verdad? Somos todos los que andamos deambulando por toda la tierra, los que andamos perdidos. Necesitamos encontrar ese pan para alimentarnos. ¿Y cómo nos vamos a alimentar? A través de otras personas que son caritativas, que tienen amor al prójimo, y vamos a regalar un pedacito de pan, de ese pan de vida, que el que lo come no vuelve a tener hambre, que es nuestro Señor Yahshua, que es la palabra de nuestro Señor. Vemos, ¿verdad? Y ya lo dije en varias ocasiones, que nuestro Señor Yahshua es la palabra de Dios. Y esto está en Juan 1:1. Y la palabra de Dios es ese alimento espiritual, el pan venido del cielo que da vida, ¿verdad? A todo el creyente. Pero estamos hablando de los verdaderos creyentes, no de esos hipócritas fariseos que hoy también están quitándole el pan de la boca a los hijos de Dios. Veamos lo que nos dice Mateo, el capítulo 4 y el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que nuestro Señor igualmente se compara a sí mismo con el pan, porque sus palabras nos nutren, nos dan vida, nos dan fuerza, fe, esperanza, alegría, ¿verdad? Y nos da todo eso que nosotros, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por una angustia terrible, por necesidades o por lo que sea, ¿verdad? Este pan que nuestro Señor nos da fuerza para sobrellevar las cargas de este mundo tan podrido, tan difícil, tan injusto en el cual nosotros vivimos. ¿Dónde vamos a encontrar ese refugio? ¿Dónde? Si no tuviéramos ese pan de vida, ¿dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde vamos a apaciguar esa hambre? Si no es en los brazos de nuestro Señor, si no clamamos a Él, si no clamamos para que Él interceda por nosotros. ¿Ya? Entonces, porque el pan que Él nos da no solo nos fortalece espiritualmente, también nos da vida eterna, porque solo comiendo ese pan tendremos vida eterna. No hay otra manera de poder nosotros, ¿verdad? Tener vida eterna más que a través del pan que bajó del cielo, que es nuestro Señor Yahshua. Él es el pan sin levadura por excelencia. Él es el pan sin levadura, y es por eso que esta es una de las fiestas que nosotros tenemos que celebrar, que es la segunda fiesta, la fiesta del Eterno, porque esta fiesta también nuestro Señor, ¿verdad? También la cumplió. Él es el pan sin levadura. Él es el pan, ¿verdad? Por excelencia, que cada persona que lo sigue, ¿verdad? Cada seguidor de Él deberá imitar su ejemplo de pureza. Debemos de imitar su ejemplo, como Él, ¿verdad? Siendo puro, siendo digno, siendo sin pecado, ¿verdad? Vino a morir por nosotros que estamos tan sucios. Y a Él no le importó eso, al contrario, para limpiarnos Él viene y con su sangre nos limpia.
Entonces, manteniendo ¿cómo nosotros podemos, verdad, estar siempre comiendo de ese pan? Porque recordemos algo, que cuando nosotros bajamos la guardia y dejamos la palabra de un lado, ¿verdad? Ya no podemos seguir comiendo este pan. Así la gente diga, yo soy cristiano, yo aquí, yo allá, son cristianos, pero están celebrando Semana Santa. Cantidades de pastores van para esos ríos a celebrar, ahí se llevan hasta la iglesia entera ya a bañarse. ¿Es que es malo bañarse? No, no es malo bañarse. Es el tiempo en que lo hacen y por qué lo hacen. Porque es Semana Santa. O sea, si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista de lo que sucedió, fue una tragedia, fue algo tremendo lo que le pasó a nuestro Señor. Sufrió horriblemente. Sé que salían gotas de sangre de su cuerpo. Imagínense qué dolor él sintió. Porque él no murió como Dios, sino como hombre aquí en la tierra. Pasó por tanto dolor. Y la gente alegre celebrando. O sea que están celebrando que esa muerte, como murió nuestro Señor. No. O sea, andan en el mar, paseando, muy alegres, muy contentos. Es momento de alegría, no es momento de, de- de- de retraerse, de recordar cómo a través de ese Dios todopoderoso que nos ama, hoy tenemos vida. O sea, estar haciendo la voluntad del Padre, estar no en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, comiéndose ese pan sin levadura con mucho amor, pensando en el sacrificio de nuestro Señor, este, sabiendo que esa palabra, que ese pan de vida, ¿verdad? Nosotros también lo podemos perder. Vamos a llegar a buscar un pedacito y no lo vamos a encontrar. Porque sepa, querida familia de Dios, que no es como los mentirosos andan diciendo por allí, que la salvación no se pierde. Si quiere seguir comiendo pan, tiene que seguirlo comprando. ¿Cómo? Con la obediencia. ¿Quiere comer pan? Obedezcamos. ¿No quiere comer pan? No obedezca. Es fácil. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida limpia de pecado y carente de toda maldad. Tenemos que tratar al menos, ¿verdad? Porque como yo les he dicho en otras ocasiones, no es fácil. Entonces, sabemos y vemos que el pan sin levadura representa a quien anda delante de Dios. Y es por eso que yo les digo y les dije hace poquito que nosotros, ¿verdad? También, así como nuestro Señor compartió el pan, nosotros también tenemos que seguirlo compartiendo, porque no nos podemos quedar con ese pan y guardarlo para que se nos engusane. Tenemos que seguir, esa es la luz, la lámpara que dijo el Señor, que no servía de nada meterla debajo de la cama o ponerle algo encima. Tenemos que brillar como luz para otras personas, para las naciones, tal y como nuestro Padre Celestial quería de su pueblo. Hoy el pueblo, pues Dios lo está recogiendo, somos ese pueblo. Empecemos a brillar, empecemos a pedir perdón, a saber que nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Y Dios siempre lo que ha querido es obediencia. Dios siempre ha querido que nosotros seamos ejemplo para las naciones. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestro vecino, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros padres, para nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Así nos traten de locos, de fanáticos, yo que sé cuántas cosas, porque yo le voy a decir algo. Cuando yo, por ejemplo, hoy yo hablé con mi familia y me dicen, pues no vamos a ir al mar porque por esto y por lo otro, ¿verdad? Para donde que sea.
pues ahí vamos a hacer una comidita, vamos a tratar de comer no sé qué cosa y todo. Yo no les digo nada. No, está bien, pero tranquilamente cuando la oportunidad se me ofrezca, yo siempre hablo con ellos, ¿verdad? Y les digo, pues es que la verdad es que en estos días, ¿qué vas a andar haciendo en el mar? Más bien buscando el peligro, o no es algo bíblico, ¿verdad? Sin yo, como le dijera, meterme a problemas, pues, porque ese no es el objetivo, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra potestades y entidades de maldad, huestes de maldad y el enemigo mayor que es el Satanás, que el Señor le reprenda. Entonces, como yo les decía, la levadura corrompe el interior del pan, o sea, el interior, o sea, el corazón del hombre acelera su descomposición de la misma forma, ¿verdad? El pecado, la maldad corrompe el interior del hombre. Porque mire lo que está sucediendo ahorita en este mundo. Cómo se está poniendo ese asunto de los que ahora ya no son Juan, que son Juana, y que esto y que el otro. Las leyes, como en cierto país que se habla la misma lengua que nosotros hablamos, allí pues desde que salió la ley que todo el mundo se puede volver Juana de un día para otro, son filas de Juanes, ¿verdad? Diciendo que son Juanas, ¿verdad? Y ni les preguntan ni a dónde viven, ni nada, simplemente, ya usted ya no quiere ser Juan. No, está bien, pues es que ahora quiere ser Chabelilla. Sí, bueno, ahora es Chabela, de la noche a la mañana. Entonces todo eso vemos cómo los corazones se están corrompiendo. Esa es la levadura, esa es la levadura. Todo, los asesinatos, esto, lo otro, las fornicaciones, los adulterios, todo es levadura, es pecado. La maldad corrompe el interior del hombre, como en el corazón de Caín por primera vez la maldad corrompió su corazón y le dio muerte a su hermano. Todo empieza por aquí adentro. Yo empiezo a maquinar, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa y lo voy a hacer de esta manera y así, hasta que usted, chungún, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre empieza a ver a otra por allí, aunque está casado con 20 chavalos. Y la mira, y la mira, y la mira, y en su corazón empieza a hacerse idea. Y si le digo hola y me contestó hola, pues entonces quiere decir que puedo ir más lejos, ¿verdad? Entonces todo se empieza a maquinar aquí adentro, en el corazón, ¿verdad? Ahora la levadura pues corrompe el interior del pan, ¿no? Usted deja ahí un pan y se friega también, se pone ya mal gusto y todo, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? El pecado, o sea, la maldad, corrompe el interior de todo ser humano. Entonces por eso es que vemos que este pan sin levadura es esa fiesta que se celebra. La levadura representa el pecado y la maldad. Y si usted lo quiere leer, lo puede leer en Lucas, el capítulo 12, el versículo 1. También está en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 7 al 9. Entonces los panes sin levadura simbolizan la enseñanza pura, sincera, sin falsedad de nuestro Señor Yahshua, con la cual comulgaremos por siempre quienes lo seguimos. No los que están hoy predicando cualquier locura y diciendo cosas que no tienen que decir. Vemos que la enseñanza tiene que ser pura, sincera y sin falsedad. ¿Ya? Sincera, pura y sin falsedad. Porque tantos falsos hoy, tantos podridos que están ahí que hasta que dan ganas de vomitar, sinceramente. Cirqueros terribles, no, en todo caso, ¿verdad? Veamos lo que nos dice Éxodo, el capítulo 12, el versículo 15. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto está en Éxodo, capítulo 12, el versículo 5. Déjeme ver por dónde vamos ya.
Ya se me había olvidado el tiempo. Uy, sí, ya no, ya me pasé. Hasta aquí voy a quedar con esta primera parte. Ya regreso con la segunda parte. Que el Eterno me los bendiga.